Muy bien. A ver, entonces, primero apuntamos lo del examen para que no se me pase. Van a investigar y aquí leemos y según lean y aporten junto con sus participaciones y asistencias se promedia. ¿Sí? El tema es la ciencia en el siglo XIX, el que van a investigar. Y tres científicos del siglo XIX. La ciencia en el siglo XIX y tres científicos del siglo XIX. Con su biografía, Biografía y aportaciones. ¿Qué hicieron, qué no hicieron, qué dejaron de hacer? No me vayan a salir con que todos van a traer los tres primeros que salgan. Nunca, digo, suele suceder. Aquí va a ser la excepción. Muy bien. ¿Alguien ha visto a Yair? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Título, Está. antecedentes de la vacuna. Título, antecedentes de la vacuna. Título, antecedentes de la vacuna. A ver, antes de escribir el apunte, hagamos un breve comentario. En Europa, durante muchísimos siglos, años, hubo una gran cantidad de enfermedades que acababan con casi toda la población, los llamados pueblos fantasmas. Hagan en cuenta como ahorita una pandemia, sin que se supiera el origen, y caían muertos por todos lados, y se convertían en ciudades fantasmas. Por ejemplo, la lepra acabó con mucha gente. La lepra es una enfermedad terrible que consiste en que cuando la gente se enferma de lepra, se le cae la piel a pedazos, se les ven los huesos, y la gente les ponía una campanilla para que cuando la escucharan se daban cuenta que venía un enfermo de lepra y como era muy contagiosa, huían y normalmente los echaban fuera de la ciudad y lo que comían eran las sobras de la comida que la gente les aventaba porque no querían acercarse a ellos. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí. Ok. Y luego otras enfermedades, la peste negra que mató a casi toda Europa. Consiste en una fiebre altísima y diarrea y vómito con la sangre así como color negro. Por eso se le llamaba también la peste negra o la peste bubónica que causaban las ratas. Y también mató muchísima gente. Todos los científicos se empezaron a preocupar y a buscar medicinas, y una de ellas que fue salvando gente fueron justamente las vacunas, como ahorita, ¿no? Se está buscando una vacuna contra esta pandemia. De hecho ya está, pero hay que probarla en muchísimos experimentos para que pueda salir a la luz pública. Muy bien, número 1. En Europa del siglo XVIII, número 1. En Europa del siglo XVIII, la palabra viruela causaba terror. La palabra viruela causaba terror.
coma, ya que esta infección era el origen de una de cada 10 muertes, de una de cada 10 muertes. A ver, punto ahí. No nada más en Europa, por ejemplo en México, cuando llegaron los españoles, en uno de los barcos que venían de Europa venía un pasajero de origen negro y traía la viruela. Entonces, como aquí en México no se conocía esa enfermedad, el cuerpo humano no tenía anticuerpos para contrarrestar. Las vacunas son microbios, ¿eh? Son una serie de microbios que se le inyectan a la gente para que produzca anticuerpos y cuando el microbio real entra al organismo, esos anticuerpos que se provocaron con la vacuna se encargan de atacarlos y de contrarrestarlos y de eliminarlos. Entonces, como aquí no había anticuerpos, llega ese negro enfermo, contagia y casi mató a toda la población indígena del México de aquellos días. Un solo sujeto casi mató a toda la población indígena de la Nueva España de aquellos días. Uno. Así como ahorita en China, ¿no? Que los que iban a China y llegaban a sus países, ¡pum!, empezaron a contagiar. Hagan de cuenta así. Estas enfermedades generalmente son por virus y un virus es sinónimo de veneno, ¿no? De muerte. De hecho, eso significa veneno. Entonces, hace poco decían que era más miedo, más grave que volviera a surgir el sarampión, la viruela, que el mismo coronavirus, porque es más súper dañino. No sé si alcanzaron a escuchar algo de eso, que había un brote de este tipo de enfermedades. Por eso cuando ustedes les han puesto como 500 vacunas, ¿sí se acuerdan? Que la cartilla, ¿ahora cuál le toca? ¿Cómo cuántas les pusieron ustedes? Un promedio, más o menos. No sabría decirlo exactamente, pero me pusieron a mí todas las que tocaban. Era un montón, ¿verdad? Sí. Que la de la polio, que la de este, que la de este, que la de este. Es que son enfermedades mortales. Si la gente no se vacuna, por ejemplo, la tuberculosis mató miles y miles de gentes en Europa. En el siglo XIX le llamaban la reina blanca porque como ataca los pulmones y la gente tose y arroja sangre, la gente se va volviendo pálida, pálida, y le llamaban la enfermedad la reina blanca. En el siglo XX el SIDA, el cáncer, son ahorita los enemigos a vencer junto con esta pandemia por parte de la ciencia, ¿no? Bien, número 2. La vacunación que consistía en tomar material infeccioso de una pus de viruela e introducirla en una persona sana había empezado a hacer práctica
Común en aquel lugar. Común en aquel lugar. Punto ahí. Sí, lo que pasa es que las vacunas son virus que van a matar a virus de su misma especie. Estos virus de las vacunas se preparan en laboratorios. Son virus que se adormecen, que se, se les quita el poder maléfico y se transforman en vacuna, que son como sueros. Cuando se vacuna a la gente, el cuerpo reacciona y empieza a producir anticuerpos contra ese virus que entró al organismo. Eh, pero como no hay todavía virus maligno, ahí se quedan. Cuando realmente la persona se enferma por un virus en real, no de la vacuna real que penetra al organismo, esos anticuerpos que se generaron con la vacuna empiezan a trabajar, a trabajar, a trabajar, y empiezan a eliminar a los virus reales que sí se metieron al organismo, y es por eso que la gente no se enferma a raíz de las vacunas, porque empiezan a actuar cuando realmente el virus ataca. Por ejemplo, el veneno del alacrán, las vacunas se preparan con veneno también, por eso dicen que veneno mata veneno. ¿Y qué es el veneno de los animales? Son proteínas, o sea, es una carga altísima de proteínas que tienen ese poder de defensa de los animales. Entonces, cuando a alguien vacunan de una picadura de alacrán, lo que están vacunando son veneno también del alacrán, pero preparado en laboratorios para que ataque esa sustancia extraña que entró al organismo. Y es por ello que se contrarresta, ¿no? Por eso decían las mamás, el veneno mata veneno. Muy bien, número 3. Pero antes de que escriban, una pústula o una pus eran los virus que se quedaban ahí en la persona que estaba enferma. Entonces ese mismo pus era el que se inoculaba, se introducía, como si fuera una vacuna muy rústica. O sea, eran los mismos virus, pero ya sin el daño que producían. Pero esos virus de las pus que les introducían a la gente servían como vacuna. Y se llama vacuna porque se origina en la ubre de las vacas. Cuando se ordeñaban las vacas que estaban enfermas, la gente que ordeñaba absorbía eso y le servía como vacuna, como anticuerpos. Entonces por eso se llama vacuna, por el origen de las vacas, de donde se empezó a estudiar el efecto que hacían los anticuerpos en un organismo. Ahora sí, número 3. Las vacunas se empezaron a experimentar de manera rústica en algunos países de Europa hasta mejorar paulatinamente hasta nuestros días su rendimiento. Hasta mejorar paulatinamente hasta nuestros días su rendimiento. A ver, punto ahí.
En México, como en otros países, la gente tenía temor a las vacunas y las mamás, eh, por si no lo sabían, así como Lucy se escondió, las mamás escondían a sus hijos cuando había campañas de vacunación. Ahí viene la enfermera y métanse abajo de la cama. Las mismas mamás escondían a los hijos porque creían que era algo malo las vacunas, creían que iba a haber, los iban a enfermar. Lo que pasa es que cuando se vacuna a alguien, no sé si se acuerdan, sepan, lo hayan visto, que al niño o niña que vacunan le da fiebre. ¿Sí se han fijado? Le sube la temperatura. ¿Sí se han fijado? Sí, sí, nos Ájale. dicen que los bañemos. Así es, para que se baje la temperatura. Y la gente que vivía en la ignorancia, mira, lo enfermaron. Esas cochinas vacunas, en vez de curar, enfermó a mi hijo. Tiene temperatura, tiene calentura, fiebre. Que curar ni que nada, ya se enfermó mi hijo. Y se creía en eso. Entonces, cuando había campañas, el escondedero de niños, porque creían que les iban a hacer daño. Y todavía hay gente que cree así eso. ¿O no sabían? Sí sabían. Ya desapareció Pau. ¿Alguien la vio? A ver, un minuto para que investiguen vida y obra de Fleming. Fleming. A ver, busquen en la googleadera, a ver qué sale. Creo que se llama Alejandro Fleming, Alexander Fleming. El que lo encuentre me dice. Fleming. Ya, ¿Qué dice? Alexander Fleming fue un médico y científico británico famoso por ser el descubridor de la penicilina. Al observar... ¿Sí? Calmado. Sí, nomás, ¿quién te está correteando? Al observar de Ah, forma casual sus efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano. Fue obtenida a partir de del hongo Penicillium ajá. notatum. Nació el 6 de agosto de 1881 y falleció el 11 de marzo de 1955. Premio Nobel de Fisiología y Medicina, Premio Nobel y medalla John Scott. ¿Sí? Sí, gracias. Puntito. Va. Puntito. Fue uno de los grandes médicos que empezaron a trabajar sobre las vacunas junto con Luis Pasteur, entre otros, y desarrollaron cada quien por su lado y con su... Roberto Koch también. A ver, Roberto Koch, alguien que tenga por ahí a la mano qué tipo de vacuna desarrolló. Un alemán. ¿Sí aparece? Ya. Solo de la tuberculosis. Sí, algún dato ahí que tengan. El bacilo del cólera. Ajá, ¿cómo dice? Sí, es que estamos viendo antecedentes de las vacunas, cómo se fueron desarrollando poco a poco por parte de científicos, cada quien en su momento y en su laboratorio, ¿no? Se Ustedes llama leyeron de bacilo Luis del Pasteur, carbunco. ¿perdón? Bacilo del carbunco. Así es. Y también ustedes vieron lo de Luis Pasteur, ¿se acuerdan que la vacuna antirrábica? Ujú. Y este que les dije ahorita fue el de la vacuna contra la tuberculosis, Roberto Koch. Ahora, no nada más ellos, ha habido detrás de una vacuna hay grandes equipos de
científicos. O sea, si yo digo Luis Pasteur, no nada más fue él. Detrás de Luis Pasteur había un montón de colaboradores con él. Unos hacían una cosa, otros experimentaban otras, pero como él era el representante de esos equipos, a él se le da el mérito. Como los pintores. ¿Cómo le hizo este cuate para pintar 100 cuadros en su vida? Tenían talleres, tenían ayudantes y él nada más le daba, quítale esto, ponle esto, le daba así como los arreglos y ya al final él los firmaba, los grandes pintores, y por eso, ante los ojos de los demás, pintó 100 cuadros, más de 100, tal autor, pero no eran colaboradores, así también detrás de un gran científico. Por ejemplo, ahorita hay científicos de todo el mundo ahorita trabajando sobre la vacuna de esta pandemia. No crean que nada más es uno. Hay equipos de Alemania, de Canadá, del mismo México, que están desarrollando. Entonces, el primero que lo logre, pues es el que se lleva el mérito. El primero que compruebe la eficacia ahorita de la vacuna, pues es el que va a ser reconocido, y aunque detrás de él haya habido mucha gente que estuvo trabajando y colaborando, pero el que llegó primero, como en una carrera, ese es el que se le da el mérito, también acá, en los inventos también, en muchas cosas. A ver, los que acaban de llegar, no sé, Antonio Ramírez, ¿ahí andas? Sí, maestro. Muy bien. Baruch, ¿todavía existe? Baruch, ¿ahí andas? Ma. Sí, profe. Sí, aquí ando. Es que Paulina les va a dictar el trabajo que van a hacer para el jueves. ¿Tienen cuaderno, pluma, lápiz a la mano? Sí, profe. Sale. A ver, Pau, ¿qué dijimos que iban a hacer? Investigar la ciencia en el siglo XIX. Primer tema. Y tres Sí. científicos del siglo XIX, biografía y aportaciones. Así es. 3 científicos de ese siglo. Pueden ser inventores, médicos, químicos, físicos, matemáticos, biólogos, inventores. No ¿Y necesariamente. eso qué se lo mandamos o...? No, aquí. Primer acto. Vamos a intentar ser puntuales. 1. Número 2. Que yo esté viéndolos y que me presenten su cuaderno de donde están leyendo. No es de memoria, ¿eh? Ustedes lo van a explicar. O sea, yo voy a estar escuchando y voy a estar promediando. Por ejemplo, yo soy el alumno fulano de tal y empiezo. La ciencia del siglo XIX. Bueno, para empezar, el siglo XIX fue un siglo de grandes progresos, donde hubo grandes avances científicos. En Europa, y ya empiezo a leer también, en Europa, concretamente en Francia, se inventó tal aparato, bla, bla, bla. Este aparato consiste en esto. Su función en la vida diaria es esto, lo otro. Si es un aparato, si es una medicina, si es un descubrimiento, lo van leyendo y con sus palabras lo van explicando. Ojalá y no traigan todas las 3 biografías iguales, porque sería el colmo. Busquen una variedad. Es como cuando les digo, busquen un poema y ¡pum! Todo es el mismo, el primero que sale. Entonces, echen el estilo. Y con eso va a ser el examen para promediar. ¿Habrá alguna duda respecto al examen? No. ¿No? No, Antonio, ¿habrá alguna duda? No, maestro.
¿Ahora sí va a hacerlo? Sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Así demás. ¿Sí? Entonces, sí, yo. Nos vemos y el jueves leemos. Hasta luego, maestro. Diga. Hasta luego, gracias. Adiós. Órale. Adiós.